El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una sentencia en la cual se condena a la autoridad a realizar el incremento de pensión 2023 en salarios mínimos. Sí, esto es posterior a la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Corte, en la cual se establece que los incrementos a la pensión y el tope pensionario será en UMAS y no en salario mínimo. Pero ¿por qué? ¿A quiénes? ¿O de qué manera aplica esta sentencia o qué alcance tiene? Soy Arturo Domínguez Quirós. Quédate al final de este video para que tengas toda la información y sepas quién o qué hay que hacer para lograr este beneficio. El pasado 5 de octubre de 2023, esto es muy reciente, la primera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una sentencia en la cual se resuelve que el ISSSTE, la autoridad demandada, tendrá que incrementar la pensión conforme al salario mínimo para este jubilado, correspondiente a 2023. Ahora bien, ya sabemos, no es un engaño como tal de que la jurisprudencia de la Corte no tiene efecto, sino que ya sabemos que está esos criterios de la Corte, estamos considerando, incluso la propia defensa de la autoridad demandada dice que no se puede incrementar la pensión 2023 en salarios mínimos, porque hay una jurisprudencia que bien conocemos por parte de la Corte, en la cual se reconoce que los incrementos y el tope pensionario será conforme a la UMA y no conforme al salario mínimo. Entonces, ¿por qué tenemos ahora una sentencia en la cual ayer ustedes vieron circular un párrafo en el que se establece que sí se le otorgue el incremento de esta pensión conforme al salario mínimo a este jubilado? Incluso se menciona claramente que es respecto al año 2023. ¿A qué atiende? Primero, es muy importante precisar que se trata de un juicio, esto es de manera individual. No hay ningún alcance o algo genérico que sea para todos los jubilados. Esto no corresponde así. Un jubilado presenta una solicitud a la autoridad y posteriormente se presenta, ante la negativa de la propia autoridad, una demanda ante este tribunal. Entonces, solamente lo que se emita en ese juicio corresponderá para ese jubilado. ¿Cuál es la característica particular de este juicio? Este jubilado se jubiló o adquirió el derecho a su pensión entre el año 1993 y 31 de diciembre de 2001. Recordemos que la ley en ese entonces establecía que el incremento se dará conforme al salario mínimo vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, para empezar, ese alcance se da para esas o ese grupo de personas. ¿Será para todos? No. Esta persona tiene otra característica particular, y esto es que antes de la entrada en vigor de las jurisprudencias y sobre todo antes de la emisión de los oficios de cumplimiento que el ISSSTE o la autoridad demandada entrega, en la cual se reconoce el pago de diferencias, así como también el incremento conforme al salario mínimo, todo esto fue anterior a la entrada en vigor de la jurisprudencia. Él ya tiene una sentencia a favor por un juicio previo, ya tiene un oficio de cumplimiento en el cual se reconoce este beneficio donde le corresponde el incremento conforme al salario mínimo. Lo que pasa es que la autoridad, aún a esas personas que demandaron antes de las jurisprudencias, que tienen el beneficio previo a las jurisprudencias, ahora también les quieren aplicar la UMA. No solamente nos quedamos con que aplicaron una ley nueva de manera retroactiva a miles de jubilados, sino que además ahora también se lo están haciendo valer a aquellos que ya tenían un juicio ganado, aquellos que ya tenían un beneficio. Entonces, es muy importante precisar que este alcance de este extracto de una sentencia es para alguien que ya tiene, como decimos en derecho, el carácter de cosa juzgada. Ya tiene juzgado
y resuelto a su favor que el incremento le corresponde en salarios mínimos. Lo que estamos haciendo en esta etapa y en estos juicios es tomar esa sentencia previa y hacerla valer posteriormente para que en este año 2023 y para los subsecuentes ya no se les aplique la UMA, al menos a este grupo de personas que ya ganaron un derecho ante los tribunales. Esto es lo que está pasando. Nos cuestionaban la publicación respecto a este extracto, ¿por qué no trae sello? Es únicamente un párrafo de una sentencia. Es una sentencia dictada dentro de un expediente en la primera sala regional metropolitana. Ahora bien, como decía, es algo muy reciente. Estamos hablando que es del 5 de octubre, recientemente notificada. Todavía esta sentencia probablemente será turnada mediante un amparo o una revisión fiscal que presente el propio ISSSTE, la propia autoridad, ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Todavía hay que ver qué pasa en esa instancia, pero bajo el carácter de que se tiene la cosa juzgada y de que hay criterios de jurisprudencia en donde se establece que la cosa juzgada ya no puede ser sujeta a otro nuevo análisis, pues esperemos que se confirme la sentencia en esa siguiente instancia. Esto es, hay que seguir rescatando al menos estas últimas acciones que todavía tienen estos compañeros que ya ganaron un derecho. Nuestro compromiso es que con todos los jubilados que a través de nosotros ganaron este juicio para que hoy se les pague en salarios mínimos y que los incrementos posteriores se los rectificaron en salarios mínimos y recibieron incremento de pensión en salarios mínimos, así como todo el pago de diferencias que recibieron, también tengan el beneficio de que posteriormente no les van a volver a aplicar la UMA. Ya se ganó y así se tiene que seguir actualizando cada año. Ya viene próximo el mes de febrero y esperemos que no se aplique nuevamente la UMA, pero para eso era necesario tener un segundo documento por parte del tribunal, como el que ya tenemos, en donde se le indique a la autoridad que ya no puede hacer la aplicación de la UMA para este grupo de personas. No se trata de generar más ruido, de que otra vez todos demanden, de que esto no funciona así. Hay un grupo específico que es 93-2001, como lo habíamos dicho desde antes, pero ahora todavía es más reducido para aquellos que ganaron un juicio con el reconocimiento del salario mínimo y no de la UMA previo a la emisión de jurisprudencias. Espero que con esto haya quedado un poco más claro. Ayer se subió este extracto, entendemos que no aplica para todos, pero también es muy importante que si tú conoces a alguien que ya ganó el juicio y que posteriormente se le están haciendo esta afectación, pues también lo invites a que no se deje, porque entonces este pequeño grupo tampoco tendrá salvo ese derecho. Todas las dudas que se puedan presentar, déjenlo en los comentarios. Todavía tenemos juicios que se siguen resolviendo. Todavía, en su mayoría, solamente esperamos los oficios de cumplimiento. Ahora, ¿ya nadie puede demandar? Es la pregunta que me hacen seguido. Todavía, como siempre lo hemos dicho, todos los jubilados pensionados tienen derecho a una revisión de su pensión. Si bien ya no es conforme al salario mínimo, pero siempre hemos detectado errores en los incrementos o en los cálculos de pensión. Es muy importante que aparte de este sector que sí tiene el derecho de salarios mínimos, tú, jubilado que nunca has revisado tu pensión, puedas hacerlo. Aquellos que la revisión de su pensión resultó que estaba correcta y que estaba en ceros, dejar transcurrir el plazo de 5 años y nuevamente podemos hacer una revisión de pensión. Vamos a seguir trabajando, todavía hay muchos pendientes, hay muchos temas de la mano del jubilado, pero nosotros vamos a seguir hasta el último minuto con estas personas que todavía están dentro de nuestro grupo de jubilados y poder lograr este beneficio. Si tú demandaste con otro despacho, este beneficio lo tienes obtenido, acércate a él o en dado caso estamos para servirte, pero principalmente acercarse al abogado de cabecera, porque es el que tiene tu número de expediente, el dato, la sentencia y sabe el alcance que tiene
tu sentencia previa y de qué forma lo podrá hacer valer en esta nueva. Reciban un afectuoso saludo, que tengan un excelente día.